Hola estudiantes del octavo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Te saluda Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. El tema de hoy, la comparación y la metáfora. Para ello, estudiaremos definición de comparación, tipos de comparación, la definición de metáfora, tipos de metáfora. Los propósitos para la clase son inferir las definiciones de comparación y metáfora, reconocer los tipos de comparación y metáfora y valorar el uso de recursos literarios. Para empezar, tenemos aquí a Male y Joseca en el aula. Veamos ¿qué están haciendo? Dice Joseca: Male, no entendí una expresión. Es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en la guerra. Ah, es una metáfora. ¿Qué es una metáfora?, se pregunta Joseca. Mejor averiguamos juntos. Averigüemos con Male y Joseca qué es una comparación y qué es una metáfora. Ahora vayamos a la definición de comparación. La comparación es una figura retórica que toma un elemento real y otro imaginario y los pone en relación mediante un adverbio. Recordemos que los adverbios pueden ser cual, como o similares. Y tenemos un ejemplo: el saber ilumina como un rayo de luz. Ahora vamos a analizar nuestra definición. Nuestra definición dice que se toma un elemento real y otro imaginario. Entonces, en este caso, el saber, que sería el elemento imaginario que el saber ilumina, y el rayo de luz, que es un elemento real. Y tenemos más información acá. Dice que estos elementos se relacionan a través o por medio de un adverbio. ¿Y cuál es el adverbio que estás observando acá? ¿Cómo? Excelente. Entonces, vemos que hay una comparación. El saber ilumina como rayo de luz. También existen comparaciones que se utilizan en el lenguaje coloquial, no necesariamente poético. Entonces podemos decir que la comparación es un recurso literario, en donde hay un elemento 1, un adverbio y un elemento 2. El adverbio sería un adverbio de comparación. Teniendo en cuenta estos elementos, tenemos como el sol cuando amanece, yo soy libre. Son dos elementos unidos con el adverbio como. Ahí tenemos una comparación. Vamos a ver ahora los tipos de comparación. A ver si te imaginas o te acordás de los tipos de comparación. Es muy fácil. Está la comparación de igualdad. Comparar al planeta Tierra con una pelota, por ejemplo. Está la comparación de inferioridad, en donde nos dice, yo trabajo menos que mi hermana. Y la comparación de superioridad, me gusta la pizza más que a ti. Tenemos entonces tres tipos de comparaciones. La de igualdad, que denota, como su nombre lo dice, igualdad, inferioridad o superioridad. Llegamos al punto en donde vamos a ver lo que es la metáfora. Vamos a ver la definición de metáfora y tenemos que la metáfora
Es también una figura retórica que traslada el significado de un concepto figurado a otro real. Rotas cadenas de la tierra mía. ¿Cuál sería el concepto o el elemento real acá? Lo tenemos en la imagen. La cadena. Dice rotas cadenas de la tierra mía. ¿Qué está expresando esta metáfora? Las cadenas podrían significar sometimiento, esclavitud, cárcel, y rotas las cadenas entonces de la tierra mía, que nuestra tierra es libre. Se rompieron las cadenas y somos libres. Entonces esta es una metáfora. Ahora veremos los niveles de las metáforas. Tenemos 3 niveles. El tenor, que es el término que es convocado de manera literal. El vehículo, que es el término figurado y donde yace la fuerza expresiva de la metáfora. Y el fundamento, que es la relación entre el tenor y el vehículo. En el ejemplo, sus cabellos son de oro, tenemos un tenor, que es el cabello. El vehículo de oro y el fundamento es lo que comparten, el significado que comparten ambos, en este caso el color dorado. Ahora veremos los tipos de metáfora. Tenemos una metáfora pura y como ejemplo su luna de pergamino. En este caso se utiliza un elemento figurado que viene a ser la metáfora. Y la metáfora impura, mi corazón es un geranio detenido. En la metáfora impura tenemos los 2 elementos, en este caso mi corazón y la metáfora propiamente dicha, el geranio detenido. Y generalmente está acompañado del verbo ser. Recapitulando, la metáfora pura tiene solamente la metáfora en sí. Y en la metáfora impura aparecen los 2 elementos. Y tenemos una metáfora aposicional. Nuestro ejemplo dice las palabras guantes grises. Las palabras, luego tenemos una coma, porque en la aposición ese es el elemento que nos indica que es una aposición, la coma, y luego la metáfora guantes grises. Tenemos una metáfora de complemento preposicional, tu silencio de hielo. En las metáforas de complemento preposicional se utiliza la preposición de. Tenemos silencio por un lado, hielo por otro lado, y esta metáfora está unida por la preposición de. Metáfora negativa. Y el ejemplo nos dice, no es tu mirada, es la tormenta sobre mí. En este caso se usa el adverbio de negación no, en uno de los 2 elementos. Y tenemos las metáforas visuales. Ahora llegamos a la evaluación de la clase y como ejercicio indicamos qué tipo de comparación es cada oración y tenemos estas oraciones. Su voluntad es dura como el acero. ¿Qué tipo de comparación te parece que es? A ver, comparación de igualdad, porque dice que es dura como el acero. Luego tenemos, ella es mucho más simpática que su hermana, es mucho más simpática que su hermana. ¿Qué decís? ¿Qué tipo de comparación es? Comparación de superioridad. Si pensaste lo mismo, excelente. Es tan estudioso como su padre. ¿Qué tipo de comparación es? A ver. De igualdad. Excelente. Y luego, mi tía es menos anticuada que mi madre. A ver, ¿qué tipo de comparación decís que es? Si dijiste de inferioridad, estás en lo correcto. Seguimos. Analizamos las estrofas. Te felicito. Su filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de 2 caras no la soporto.
yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti. Extraemos del poema y explicamos una comparación. Me tratas como una más de tus antojos. Comparación de igualdad. ¿Cómo podemos explicar esta comparación de igualdad? Me tratas como una más de tus antojos. Entonces está comparando a ella, a la persona, como una más. No dice que es más ni menos. Por eso es una comparación de igualdad. Dos metáforas. En esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Tema: el desengaño. Luego pasamos al resumen. Y tenemos a nuestros compañeros que siguen conversando y a ver a qué llegaron. Dice Joseca: ya entendí la frase, es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en la guerra. Explícame. Ser guerrero significa estar preparado para afrontar los problemas, que en este caso es la guerra. Exacto. ¿Cuánta diferencia existe en la expresión cuando se utiliza recursos literarios? Entonces, desde hoy en más, vamos a utilizar comparaciones y metáforas para expresar nuestras ideas o para componer obras literarias. Llegamos al final de la clase. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.